Porque cuando hablamos de Navidad, hablamos de lechón asado, hablamos de arbolito de Navidad, hablamos de vacaciones, hablamos de un montón de cosas menos de lo que es la natividad. La palabra Navidad es una apócope, está recogida, es natividad del Señor. Natividad se quedó en Navidad, en Christmas, en inglés, en otros idiomas, su subtítulo y demás. Bien, ¿qué vocabulario, qué es lo que vamos a ir viendo? Son 17 palabras que nos vienen muy bien para, déjenme bajar un momentito, ok. La palabra Navidad es la palabra abreviación del vocablo natividad, el cual significa nacimiento y sirve para indicar el día del nacimiento de Jesús de Nazaret, un judío procedente de la provincia romana de Judea en el siglo I. Fíjense, estos datos parecen pues de cajón, porque de toda la vida, pero no, tienen su miga, tienen su razón de ser. Porque no es lo mismo haber nacido en Nazaret que haber nacido en Jerusalén, o que haber nacido en Jerusalén o haber nacido en Roma. Cada uno somos hijos de nuestras circunstancias. El hombre es él y sus circunstancias, decía Ortega y Gasset. Entonces, si no es lo mismo nacer en un pueblito, en una aldea, que aquí viene la duda, esto plantea una serie de dudas muy interesantes que hasta el día de hoy se están discutiendo. ¿Jesús nació en Nazaret o Jesús nació en Belén? Para unas cosas nació en Nazaret, para otras cosas nació en Belén. En Belén es la lectura política, la lectura religiosa de la palabra de Dios, de las profecías que tenían con ellos los judíos. Nazaret parece ser más correcto porque cuando se dice, le conocían como Jesús el Nazareno, de Nazaret, como por ejemplo, la imitación de Cristo, el libro después de la Biblia más publicado se llama La imitación de Cristo, y lo escribió un tal Tomás, pero era un pueblo que se llamaba Kempis, Tomás de Kempis, después del pueblo ese. Y entonces cuando uno piensa Tomás de Kempis, piensa que es el apellido, no, es el lugar de nacimiento. Era muy común en la antigüedad poner, no había los registros demográficos de hoy en día, sino de dónde había Jesús de Nazaret, María la de Magdala, María Magdalena, Pedro el Celotes. No, el Celotes era Judas el Celotes, era el trabajo en el cual pertenecía y demás. Por eso es importante la natividad de quién, de Jesús, el que nació en Nazaret. Como les digo, hay varias polémicas si nació realmente en Belén o si nació en Nazaret. Si lo vemos en el sentido religioso, nació en Nazaret, perdón, en Belén, que es donde la profecía nos indica que iba a nacer el Mesías. Si lo vemos en el sentido lógico y en el sentido histórico, parece ser que fue en Nazaret. Lucas, que es el que nos cuenta, hay dos evangelistas que nos cuentan de la natividad de Jesús, Mateo y Lucas. Marcos y Juan no les importa el tema. Juan empieza con las mismas palabras del Génesis. En el principio existía la palabra, dice Juan, y salta de ahí, después del prólogo salta a las bodas de Caná. Para Juan, Jesús empieza en una comunidad. Su mensaje es un mensaje comunitario. Y entonces no le interesa, no le importa, no le preocupa, no tiene mientes en pensar en el lugar de nacimiento. Es el lugar donde empieza su predicación. Y fíjense que a María no llama madre, es mujer. Cuando la madre le llama padre, le dice, mira que se han quedado sin vino. Y una boda sin vino pues, es un muertito sin sal. Así que, entonces, y es mujer, como diciendo, no, madre, ¿a ti qué te importa? No, es mujer. Sentido de la mitad de la humanidad, ¿qué le importa si tienen vino o no tienen vino? Entonces ella sabe interpretar y le dice, hagan lo que él les diga. Y prácticamente Jesús le obligan a hacer el primer milagro. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Jesús de Nazaret es el lugar en Nazaret donde probablemente nació, pero sí estamos seguros que aunque no naciera en Nazaret, sí su infancia y juventud, sobre todo su adolescencia, la pasó en Nazaret. Y Nazaret hoy en día incluso es un pueblito pequeño, una ciudad pequeña, está en la ladera de una montaña, pero no aparece en la Sagrada Escritura hasta Jesús aparece. Antes era pues una aldeíta pequeña
con 3 o 4 casas de vecinos que tendrían, pues eso, carpintero, al menos tenemos que tenía un carpintero, pero tenía un carpintero, tenía un plomero y tenía un handyman, porque el Evangelio, que es el que nos narra la profesión de José, que es la profesión de Jesús, nos dice precisamente eso, era un tectón. Tectón, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La palabra del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, está escrita toda ella desde el principio, desde la carta a los tesalonicenses hasta el Apocalipsis, está escrita en griego. Y el griego de la koiné, el griego de la comunidad. O sea, como el griego de la koiné es como si dijéramos hoy día, el inglés de Nueva York no es tan perfecto, ni tan puro, ni tan exacto como el inglés de Oxford o de Cambridge o de Boston y demás. Es un inglés de andar por casa, andar por la calle, de decir burradas y demás. Pues ese es el inglés el griego que se usa para escribir el Nuevo Testamento, hacer la traducción del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús es un tectón, un handyman, un encargado de los trabajos de la casa y demás. Entonces, Natividad, nace Jesús de Nazaret, nace en Belén, y entonces Belén, Nazaret, ambos sitios. Nazaret, como les decía, es un sitio pequeño. Se conserva una casa que probablemente, esa era la casa donde Jesús, María y José vivieron. Una casa que es una cueva, porque la zona de Nazaret es una zona de montaña. Y para guardarse del frío en invierno, y además siempre con una temperatura constante, 13-14 grados centígrados. 13-14 grados son 13 por 2, 26 más 30, 46, 56, 50, 55, 56 grados Fahrenheit. Eran de esos sitios que mantenían la temperatura casi todo el año. Entonces, allí vivían la gente, allí tenían los animales, incluso vivían lo que se hacía era en el piso de arriba, estaban las camas, los servicios de la familia, y en la parte de abajo estaban los animales, el burro que tenían, el buey, las ovejas, las gallinas. ¿Por qué? Los animales daban calor, entonces así calentaban la casa. Era una vida sencilla, una vida todo el mundo conocía, pero sabemos que conocían a Jesús y de dónde procedía cuando comienza su vida pública, que se acerca a sinagoga de Nazaret, pues, como según su costumbre, todos los sábados iba a la sinagoga. Allí rezaban, allí alababan a Dios, allí se enteraban de los chismes de la comunidad y demás. Entonces allí él va y cuando empieza a predicar, los vecinos dicen, pero ven acá, ¿y este de dónde le viene la sabiduría? Si este es el hijo del carpintero y el hijo de María que está entre nosotros. Ese era un pueblo pequeño, campana grande. Bueno, Natividad, Navidad, nacimiento de Jesús, nacimiento en el primero en las fechas de diciembre, que eso después se estableció posteriormente. En la segunda palabra, Belén. Es la traducción de la palabra castellano de la palabra Beitlehen. Beitlehen en hebreo es una pequeña aldea cercana a Jerusalén. Está como 5 millas más o menos del centro de la ciudad, 5 o 6 millas. Ahora ya es parte de la ciudad de Jerusalén, pero en tiempo de Jesús primero era un pueblito aparte, un pueblito entre las montañas y cuevas. Allí vivían pues, unos campesinos que se dedicaban sobre todo al cultivo del trigo y de la cebada y de la aceituna y del dátil, era lo que podían cultivar allí en esa zona, porque para eso daba la tierra. En invierno, por eso se deduce que difícilmente pudieron estar allí los pastores, porque en invierno allí nieva, y cuando no nieva, el frío fuerte, hasta 2-3 centígrados bajo cero, hasta 28-30 Fahrenheit, hace frío fuerte. Entonces, pero ahora, Belén tiene una serie de datos en su historia muy curiosas. Primero, la palabra Beit-Lehem significa casa del pan. O sea, la casa donde se hace el pan es la panadería. Punto. Segundo, es famosa porque allí fue enterrada Sara, la mujer de Abraham. Todavía se conservan los restos de ella. Vamos a un pequeño santuario en medio de ella, en medio de la ciudad de Belén, una ciudad hoy en día pertenece a la autoridad palestina, pero se conservan los restos y se conserva el lugar de ella. El segundo fue el tercer lugar
fue la ciudad donde nació David. David, el rey de Israel, el gran héroe, el gran sinvergüenza también, que sinvergüencita bien que era, ¿entiendes? Eh, esa es la importancia. Y después ahí van a hacer Jesús. O sea, Belén tiene importancia por varias cosas. El lugar donde muere Sara, la esposa de Abraham. Lugar donde se fabricaba el pan que abastecía la ciudad de Jerusalén, la casa del pan. Lugar donde nace David, y es importante por ello para el pueblo de Israel hoy en día. Y el cuarto lugar, el lugar donde nace Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret, pero según Mateo y Lucas, nace en Belén. Bueno, cada cual que coja como esté conveniente. Para nosotros entonces, que estamos celebrando en estos días, desde el 24 de diciembre hasta el pasado el 6 de enero, estamos celebrando la venida del nacimiento de Jesús, es importante la actualidad de, de Belén como ciudad de tal. Los pesebres, eso es lo que solemos poner en nuestras casas. El Belén, también llamado nacimiento, pesebre, portal o pasillo, pasito desde los diferentes países y regiones de habla hispana, es la representación plástica de las escenas. No sé si ustedes están viendo alarmas y demás, pero estamos no en mitad de la calle, sino en una calle en la cual hay una carretera que cruza de norte a sur de la ciudad, y por el ruido ya sabemos más o menos si es una ambulancia, si es bombero, si es policía, ya más o menos. Y la que está sonando ahora es una ambulancia que va a hacer, aquí cerca hay un hospital, el Rutgers Hospital, que se llama Rutgers Hospital, y ahora es Mount Sinai West Side, del West Side de Manhattan. Ya se ha ido el ruido, así que vamos a seguir. El Belén también se da la palabra de Belén a la representación plástica del nacimiento. Pesebre, portal de Belén, pasitos en diferentes regiones e idiomas de nuestra habla hispana, es la representación plástica de escena de la Natividad. La primera celebración navideña en la que se menciona un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesús fue en la Nochebuena de 1223. Realizada por San Francisco de Asís en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en Italia. Greccio es un pequeño pueblo, era un pequeño pueblito cercano a Asís, lugar donde San Francisco nace. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas y miniaturas de objetos cotidianos, como hacemos actualmente, ni con personas, aunque para la ocasión San Francisco sí utilizó animales. Se celebró una misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento mediante un pesebre sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, así como en la lectura de Isaías. Conoce el buey, el dueño, y el asno, el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Ese es más o menos el texto técnicamente que se utiliza para explicar el Belén, el pesebre. Es una tradición que nace en el siglo XIII, en 1223, hasta el día de hoy. Presentar igual que se dice, la letra con sangre entra, la visión de las cosas por los ojos entra. Francisco de Asís, un hombre muy audaz, muy aventurero y demás, quiere representar el Belén, quiere representar la escena. ¿Cuál es el texto que sigue? El texto de Mateo y de Lucas. Ambos textos son importantes para él. Después a eso se han unido tradiciones ortodoxas, tradiciones apócrifas, una serie, por ejemplo, la narración que tenemos de la institución de la Santísima Virgen, de Santa Isabel, fuera de los evangelios, la tenemos en el Evangelio apócrifo de Felipe. La huida a Egipto, lo mismo, es paralelo con el Evangelio de Mateo y demás. Pero son datos que van configurando, haciéndonos ver es una aplicación de lo que se dice vulgarmente, letra con sangre entra. Bueno, el dibujo con idea religiosa
con representación interna fácil. Por eso las estatuas, por eso los rosarios, por eso los cuadros, las pinturas en las iglesias, es lo que entra por los ojos, suele tener más eficacia y demás. Entonces el tiempo de Navidad, hasta el siglo XIII, no se representaba nada más que con el árbol de Navidad, que era también tardío. Después ya lo veremos más adelante el árbol de Navidad para qué servía y para qué se utiliza en su totalidad y en su presencia entre nosotros. Pesebres, pesebre, igual que el portal de Belén, es la misma idea, tiene la misma idea de representar el sitio donde Jesús nace. Los tres santos reyes, estos misteriosos personajes que siguiendo las profecías y unos signos extraños en el firmamento llegaron a Jerusalén en busca del llamado rey de los judíos. No sabemos ni cuántos eran, ni sus nombres, ni de dónde vinieron, ni a dónde iban. Tan solo el Evangelio de Mateo nos cuenta de su existencia y nos dice que ofrecieron 3 regalos, de ahí que el venerable en la Edad Media supuso que eran 3. Aquí en torno a los Reyes Magos hay un montón de polémicas y de cosas y demás. Primero que no sabemos si realmente existieron o no existieron. Es así como fue un invento de San Mateo. San Mateo es el único que nos cuenta de ello. Hay algo en los apócrifos y demás, pero no hay una. Entonces, San Mateo pudo vendernos una idea. San Mateo, cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, y lo lee con profundidad y con seriedad y en su totalidad, reconoce uno que era un gran encargado de publicidad de una compañía. O sea, él igual que para vender carros, ponemos para vender automóviles, para vender Coca-Cola, para vender 50.000 cosas, inventamos historias. Es un matrimonio potente, si van en familia y compran un carro cuando entra dinero en la casa fuera de lo normal, pues en Navidad, pues en Navidad hay que comprar un carro y nos van diciendo las cosas que se pueden comprar en cierto momento y demás. Nos están vendiendo, mercadeando la idea. Mateo tiene que mercadearnos la idea de Jesús es el Señor, Jesús es el que nos ha invitado, es el nuevo Moisés, es el Mesías, el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés nos da en los mandamientos, Jesús nos da las bienaventuranzas. Mateo nos predica desde el monte, Jesús va desde el monte del monte de los olivos y del monte de las bienaventuranzas, así comparando y demás. Entonces, en torno a los Reyes Magos, ya les digo, no se sabe exactamente cuántos fueron. Se cree que fueron 3, como también hay una tradición armenia que dijo que eran 12, uno por cada tribu de Israel, representando cada tribu de Israel. Pero en realidad no sabemos ni cuántos eran, ni cuántos ni cuántas eran, y si realmente existieron. Hay la tradición la seguimos. La tradición la seguimos, dicen que vinieron a ofrecerle los símbolos de la humanidad, de la divinidad y de la mortalidad de las personas. Oro, incienso y mirra. Entonces ahí después el trayecto y fíjense que es un dato muy, muy curioso, muy interesante. En el Evangelio de Mateo, quien dialoga con Dios en la Anunciación es José, no es María. A José es el que se le dice, tu mujer va a tener un hijo. A José es el que se le dice, levántate, coge al muchachito y llévatelo a Egipto, que me lo quieren perseguir, lo quieren para matarlo. A José es a quien se le dice, vuelve de nuevo a Israel. María se ve como segunda categoría. José, entonces, es el que tiene que estar bregando con los reyes y demás. Hubo una serie de polémicas hasta que Beda el Venerable dijo, son 3, pues tenemos 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues entonces eran 3 los santos reyes. Punto. Si fueron 3, si fueron 30, ni se sabe ni importa. Lo importante es que de Egipto vino la salvación. De Egipto vino el pueblo de Dios. Eso está muy metido en el subconsciente religioso judío. Y por eso de Egipto va a ser la salvación que nos va a llevar a Dios, nos va a llevar al Señor, nos va a llevar a construir el reino de Dios. Entonces, llevaron 3 reyes, llevaron 3 regalos, estuvieron presentes por medio de nosotros en Belén. Pero es símbolo de la natividad. Y con eso se manifiestan al mundo. La fiesta de los 3 santos reyes es la fiesta de la Epifanía de Jesús. ¿Qué significa Epifanía?
Epifanía es un participio del verbo epifanomai, del verbo griego epifanomai, que significa manifestación al universo entero. Entonces, los tres santos reyes siempre se han dicho que son Melchor, Gaspar y Baltasar, que son un blanco, un negro y un cobrizo, se decía cuando yo era niño, un color medio jabao, medio, bueno, blanco, negro y mestizo. Eran los tres santos reyes, la universalidad, que le llama a todos a estar presentes en la creación, en el nacimiento de un nuevo mensaje, el mensaje de Nazaret. Pedro el Venerable nos dice que eran tres, y según la tradición, según la leyenda, están enterrados en la Catedral de Colonia, en Alemania, donde supuestamente están los restos de ellos. Después de esos tres, fíjense, el símbolo de los Reyes Magos viene de Oriente, de ese mundo misterioso, de ese mundo del cual procedían una serie de fantasmas, una serie de dioses, una serie de reyes, una serie de tribus y demás, que no los conocemos, algunos los conocemos y otros pues han pasado a la historia. Oriente, los Reyes Magos. Occidente, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad que tradicionalmente era una tradición centroeuropea, sobre todo de los países, de los pueblos que estaban. El árbol ha sido siempre un objeto sagrado, un tótem sagrado en muchas culturas, en todas las culturas mediterráneas, en las culturas centroeuropeas, en las culturas en las cuales hay bosques para protegerse y demás. El árbol, por ejemplo, el árbol del paraíso, el árbol de la vida y la muerte, el árbol prohibido, el árbol de Adán y Eva, el árbol de la cruz, va a ser el árbol del... Es más, en torno al árbol de la cruz hay un monasterio ruso ortodoxo en Jerusalén, en un sitio que yo he ido un montón de veces, no tantas como las veces que he ido a Israel, pero siempre que está abierto, porque no siempre lo mantienen abierto, entramos allí y hay una serie de pinturas, de iconos y de lugares donde se recuerda el árbol, porque según la tradición, allí había un bosque, y de ese bosque se cortó el árbol con el cual se hizo la cruz de Jesús. Y por eso es el árbol de la vida, el monasterio del árbol de la vida. O sea, los árboles siempre han traído señal de vida y de esperanza. Pero no solamente, como les digo, para la religión cristiana, también las religiones paganas. Por ejemplo, en el centro de lo que hoy en día es Alemania, parte de Polonia, parte de Suecia, de Noruega, y toda esa zona fueron conquistadas y fueron invadidas por los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos procedían en su inmensa mayoría del centro de Asia, eran centroasiáticos, eran indoeuropeos. Entonces iban trayendo sus tradiciones que iban rezando a ellas, y sobre todo el árbol, ellos veían que en el bosque había árboles que morían durante el invierno, otoño, invierno, y volvían a dar fruto en la primavera, en el verano. Pero había otros que tenían vida eterna, vida perenne, los abetos, los pinos, los árboles de hoja perenne. Entonces esos árboles de hoja perenne van a significar la perpetuidad de la vida, lo que nos va dando la vida. Y entonces San Bonifacio se da cuenta de ese hecho y empieza a cortar árboles, excepto el árbol de la vida, el árbol del pino, el abeto, que son de hoja perenne. Entonces, ¿quién es que da vida perennemente? Cristo resucitado. Entonces, la tradición centroeuropea recuerda el árbol del paraíso terrenal, como les he dicho, en el cual, según se aparece en el primer libro de la Biblia, el demonio tentó a Eva. De un árbol vino la perdición, de un árbol adornado con la estrella de los reyes y el ángel nos viene la salvación, llevada a cabo por el nacimiento de Cristo. Entonces, al presentar el nacimiento de Cristo, no siempre se puede, más en sitios fríos, hacer un Belén, hacer una representación, aparte que es más antigua, es el siglo IX, siglo VIII, siglo IX, cuando comienza la evangelización de estos pueblos germánicos, y es mucho más importante, mucho más importante mantener esa tradición de los árboles de la vida. Entonces, el árbol tiene una serie
de bolitas de cristal que simbolizan las manzanas del paraíso, del árbol del paraíso. Y tiene una estrella, la estrella, recordando la estrella de Belén, en la cual nos dice el libro el Evangelio de Lucas, aparecieron unos ángeles en torno a las estrellas, cantando gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, los árboles, las bolitas son las manzanas, las estrellas son los ángeles que adornan y demás, la universalidad, norte, sur, este y oeste, la universalidad del mensaje de Jesús. Y el ángel es el ángel de la que anuncia María, el ángel que está en la puerta del paraíso y saca del paraíso a Adán y Eva, el ángel que va guiando al pueblo de Dios durante su trayectoria por el monte, por el desierto de Sinaí, por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. O sea, son símbolos cada uno de ellos de algo. No es simplemente poner el arbolito, ponerle una bolita de cristal, ponerle una estrella, no. Todo ello tiene un significado. Entonces, ¿quién es el que va a ser para nosotros la estrella que nos guía? Jesús resucitado. ¿Quién es el que nos trae la manzana del paraíso? Jesús resucitado. ¿Quién es el que nos está marcando la paz y la esperanza? Jesús resucitado. Y por eso después también va a haber otro símbolo que no es de Navidad, los huevos de Pascua. Y los huevos de Pascua son símbolo de la resurrección, porque se sabe cuando se abre un huevo, dentro lleva llega un embrión, ese embrión es la vida, una nueva vida. Por tanto, los huevos de Pascua es el sepulcro que se rompe y que sale una nueva vida, que es Cristo resucitado. Entonces, eso es el símbolo del huevo. Y el símbolo, ¿qué símbolo más había? El huevo, no hay ninguno más. Pero entonces, lo más importante que ha quedado para nosotros ha sido la polémica, porque siempre los católicos nos distinguimos por no hacer nada muchas veces y cuando hacemos metemos las patas. Muchas veces hemos dicho que los protestantes usan el árbol de la Navidad y los católicos usan el nacimiento. Pues mentira, mentira podrida. Antes de los protestantes, de la Reforma Protestante, ya se usaba el árbol como símbolo de la resurrección y símbolo del nacimiento de Cristo. Y después el Belén va a ser en el siglo XIII con San Francisco de Asís, que nos va a traer eso. Entonces tenemos árbol de Navidad, símbolo de la vida, símbolo de la luz, símbolo de las manzanas del paraíso, símbolo de Dios que se acerca a nosotros en forma de vida, en forma de árbol y demás. Vamos a ver, villancicos. Como su nombre indica, coplas populares cantadas por los villanos, o sea, los habitantes de las villas y las aldeas. Son de diversos los temas que se cantan, de amor, de nostalgia, etc. Los más conocidos son los dedicados al nacimiento e infancia de Jesús, de Nazaret, su madre, su padre adoptivo, etc. Se cantan fundamentalmente en esta etapa del año, quedando asociados su nombre a la Natividad. Villancicos, pues las canciones que cantaban los villanos. ¿Qué es un villano? El que vive en una villa. ¿Qué es una villa? Un pueblito. Más que un pueblito, pues mire, un grupo de casas donde que no llegan ni siquiera a la categoría de pueblo, o a la categoría de aldea. Eran campesinos que dormían donde les cogía la noche. Habían nómadas, campesinos nómadas, aunque ya más asentados y más tranquilos. Entonces, la época de Navidad, noviembre, diciembre, sobre todo diciembre, enero, suele ser de descanso en las funciones agrícolas. Entonces hay que preocuparse de las ovejas, de los rebaños pequeños que tienen. Entonces, como hay más tiempo para cantar, hay más tiempo para rezar, hay más tiempo para ir creando convivencia unos con otros. Entonces, eso es lo que hacen los de las villas, los villanos. Entonces los villanos, ¿qué es lo que cantan? Villancicos. Hay villancicos de todo tipo, villancicos de muerte, villancicos de amor, villancicos ya se ha quedado la palabra villancico para indicar poemas y música. Poemas a los cuales se les pone música y música de por sí, dedicada al tema de la natividad de Jesús. María, José, los ángeles, los pastores, los reyes magos, son todos San Melcocho, San Mercolanza, las que cantan en esa época del año. Esas canciones se llaman esos villancicos. Si hubiera sido en una villa donde se cantaban, hubiera sido en una ciudad, pues serían ciudadanos, o sería, no hay a saber qué.
pero eso está muy presente en la literatura de la Edad Media, no solamente en nuestra cultura hispana, sino en la Edad Media de los, de, de los países centroeuropeos y de los países, sobre todo de la cuenca mediterránea, en los cuales las noches de invierno no son tan frías como en las zonas de montaña y demás. Villancicos, canciones cantadas por los villanos. Villanos era la gente sencilla que vivía en semialdeas, en semicampamentos, durante el tiempo del año, sobre todo en los tiempos de noviembre, diciembre, sobre todo diciembre y enero. Noviembre, finales de octubre, noviembre, principios de diciembre es cuando se recoge la aceituna. Y el orden de recogida de frutas, de productos de la tierra son mayo, junio, son los primeros nacimientos de las crías de corderos y demás. Primer grano, junio, es el trigo, julio el trigo. A septiembre, octubre, la uva, con la cual se hace el vino. En octubre, noviembre, diciembre, la aceituna con la cual se hace el aceite. Entonces, el trigo, el vino y el aceite van a ser los tres productos fundamentales de la dieta mediterránea. Van a ser los tres productos que se van a usar en los sacramentos. En los sacramentos tenemos el aceite de oliva, se usa para ungir a la persona que se bautiza, que se le da la confirmación, se bautiza y se da la unción de los enfermos. El pan para la Eucaristía, el vino también para la Eucaristía. Forman parte prácticamente de todos los sacramentos y demás. Pero son las cosas que se recogen en la tierra. Vamos a ver, después del villancico viene Santa Claus, Papá Noel, Santa, etc. Personaje grasoso, grandote, ridículo, que tomando como base el obispo San Nicolás lleva regalos a los niños. Esta tradición holandesa de honrar a los menores el 6 de diciembre fue traída a los Estados Unidos por los colonizadores y comerciantes holandeses, quienes la extendieron en la ciudad de Nueva Ámsterdam, ciudad que posteriormente cambiaría su nombre por el de Nueva York. Originalmente iba vestido de azul. En el siglo pasado, en unas fiestas navideñas, unos grandes almacenes neoyorquinos lo vistieron de rojo, ya que un conocido de Feco tenía pintadas sus latas y botellas de ese color. Desde entonces, todos los años vemos cómo se ridiculiza a los ancianos, se engañan a los niños y se imita el consumismo salvaje y desenfrenado en unas fechas de las cuales el mensaje auténtico del nacimiento de Cristo se revela al olvido. Bien, eso es lo que dicen las enciclopedias, lo que dicen los libros de teología y demás. Pero en el fondo la historia es más sencilla y más interesante, si cabe. San Nicolás es uno de los grandes santos populares que existen en la iglesia desde el siglo VI, siglo VII, hasta... Él era obispo de una isla, una isla de Turquía, no me acuerdo cómo se llama ahora, es una isla porque perdió después el nombre, se dice a San Nicolás de Bari, porque cuando hubo las invasiones musulmanas del Golfo Pérsico y de lo que es actualmente Turquía, Israel, Jordania, el Líbano, Kuwait, Irak, toda esa zona fueron invadidas por los musulmanes. Entonces los reyes cristianos que había eran ortodoxos, pertenecían al Imperio Romano de Oriente, que se llama el Imperio Bizantino porque la ciudad en la cual se asienta el emperador Constantino se llamaba Bizancio. Allí él tomó una ciudad pequeña que había sido fundada por Bizas, un general griego en el siglo IV, siglo V antes de Cristo, y entonces él retoma la ciudad, Bizas, la renueva, la traslada su corte allí para controlar la zona de Oriente, de los reyes de los terrenos de Oriente, y entonces le da el nombre a su imperio, el imperio de Bizancio. Y a la ciudad le va a llamar Constantinopla en su nombre, Constantino, el emperador Constantino. Bueno, pues cuando llegan las invasiones, todo el mundo sale huyendo y tratan de llevarse los restos de religiosos importantes. Así se llaman
los restos de San Lázaro, de Marta y de María, se los llevan primero a Constantinopla, a Estambul, que es como se va a llamar después la ciudad, y cuando la cosa se calma, los habitantes de Chipre, donde habían sido enterrados, reclaman esos restos. Entonces los restos se los devuelven y están de nuevo en Chipre. Eso fue por un lado. Por otro lado, San Nicolás, el emperador, logra sacar los restos y se lo lleva a Bari. Bari es una ciudad italiana muy importante que había en la Edad Media, que todavía sí sigue existiendo. Entonces ya se le conoce como San Nicolás de Bari. Cuando los españoles conquistan la parte del Imperio Germánico, que es Holanda, Alemania, Polonia, Suiza, y otros países más de la zona, ellos pues llevan la devoción de San Nicolás. También se conocía ya de San Nicolás, que lleva regalos el 6 de enero. ¿Por qué? Pues porque según una leyenda, San Nicolás se enteró de que había un individuo que iba a prostituir a sus hijas para poder comprar la dote que debía quedar para casarlas. Entonces él pone por las noches un doblón de oro, una moneda de unos $100, equivalente de $100 más o menos, y lo pone en un calcetín de cada una de las hijas para que no las lleven a la prostitución. Entonces ya se queda la tradición de dejar regalos y demás. Entonces es el 6 de, enero, 6 de diciembre la fiesta. Y bueno, pues vinieron aquí, recuerden que la ciudad de Nueva York, el primer nombre de la ciudad de Nueva York era Nueva Ámsterdam, Neo se llamaba en latín. Y así se conocen los documentos de la fundación de la ciudad como Neo hasta que llegan los holandeses, son desplazados por los ingleses y le cambian el nombre de Nueva Ámsterdam por el de Nueva York. York, el condado de York en Londres y demás. Entonces hasta el 1929, creo que fue, pues Macy's hacía su campaña de Navidad para que la gente fuera a comprar y hacía su cabalgata. Hasta que en una ocasión a alguien se le ocurrió que había que pagar todo eso y que mejor que fuera una compañía potente económicamente. Y Macy's era potente económicamente. Y la Coca-Cola estaba tratando de meterse en el mercado como fuera lugar. Llegaron a un acuerdo. Iban a cambiar a Santa Claus, le iban a vestir de rojo, color de la Coca-Cola. Con la lata roja, el cuello blanco, cuando sale la espuma de la lata de la botella de Coca-Cola. Y bueno, entonces es el gordinflón que viene de... Todo eso se inventaron, no tiene nada que ver, que viene del norte de Europa, con su trineo, con sus ciervos y demás. Y después, claro, hacer una fiesta de familia no podía ser un hombre solo, había que tener la Santa Claus, Santa Claus ella y San Claus él, San Nicolás y Santa Nicolasa. Y luego ya pues, todo lo demás, toda la industria que hemos montado en torno a ello, pues es eso, todo una industria muy de mal gusto y demás. Porque gastamos lo que no tenemos y lo que hemos prestado para comprar en ese día, pues lo que aparezca. Y al día siguiente no tenemos que quedarnos muertos de hambre. Pero hay Santa Cruz me tiene que traer un reloj caro, pero Santa Cruz me tiene que traer un perfume, Santa Cruz me tiene que traer ahora ya no solamente Santa Claus, sino el viernes negro, el viernes donde se hace buen dinero. Entonces el lunes cibernético, entonces la cuestión es comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Por eso pues, entonces se ha perdido el sentido de la Navidad, el sentido se ha asociado Santa Claus con el árbol y el árbol con los regalos y demás. Y los regalos que muchas veces uno se pregunta, ¿y para qué quieres comprar una cosa así? Pero bueno, para los gustos se hicieron los colores y el dinero para gastarse. Pero ese es yo después se ha visto la contraparte. El mundo católico, Santa Cruz, nada, el mundo católico es el Belén de Jesús, José y María, los animalitos alrededor, o sea, lo que nos dicen los pastores, etcétera. Pero de regalo solamente 3, oro, incienso y mirra. Que oro, supuestamente, según las tradiciones que corren entre el pueblo, el oro es al rey de los judíos, es la majestuosidad del rey. El oro, el incienso,
por Jesús como Dios, Hijo de Dios. El incienso es una resina que no sirve para nada, nada más que para quemarse y que huela bien, que huela a iglesia, que huela al lugar sagrado. Solamente en los lugares sagrados se usa el incienso para crear esa atmósfera de nube, esa atmósfera, pues en las nubes donde supuestamente Dios existe, Dios vive, Dios camina, Dios está presente. Entonces es recrear ese universo con el incienso. Y luego, además del incienso, oro, incienso, mirra. Mirra es también una resina que se usa para embalsamar los cuerpos cuando han muerto. Un cierto embalsamamiento, no de mucho tiempo, pero se usa para eso. Entonces, esos tres, contra oro, incienso y mirra, los Reyes Magos, Santa Claus, la tarjeta de crédito, el comprar fiado, comprar como sea, lo que sea de lugar. Eso ya cada cual lo puede hacer cuando crea conveniente. Bueno, además de tarjetas de Navidad, es otro invento. Las tarjetas de Navidad fueron inventadas por Sir Henry Cole en 1843. ¿Quién era este señor Henry Cole? Pues era un caballero británico, un inglés, fundador del Museo Victoria and Albert en Londres, que pensando en llegar al corazón de sus amistades de un modo más original, debido a la gran cantidad de amigos que tenía, decidió que debía crear un método más cómodo y masivo de hacerle llegar su cariño en las épocas de fiestas navideñas. Para tal efecto le encargó al artista John Culper Horsley, su amigo personal, que diseñara una postal donde se podían escribir unos breves deseos de felicidad y posteriormente poder firmar personalmente. La escena central de la tarjeta mostraba una familia numerosa sentada alrededor de una mesa, brindando a los lados. Los paneles mostraban el dibujo de alimentos y ropa para los pobres. El saludo impreso decía: Feliz Navidad y Año Nuevo para usted. O sea, es una operación de mercadeo, una operación de publicidad que ha movido cientos de millones de dólares desde 1843 hasta hoy. Hoy en día se hace más rápido. Se hace un dibujito o una foto con la computadora, se manda por WhatsApp, se manda por mensaje de texto, se manda por como le dé la gana mandarlo. El caso es que el correo lo estamos dedicando más que a servir, a enviar cosas importantes, cartas, documentos y demás, a inventar lo que, se dice en inglés correo basura, correo que es miles de toneladas de papel y de tinta que no sirven para nada, sino simplemente para gastar y contaminar el medio ambiente. El símbolo de la tarjeta, pues sí, tiene en primer momento tiene su sentido, el felicitar y acordarnos de los demás, porque siempre una de las cosas que nos trae la Navidad es precisamente el acercamiento al otro ser humano con el cual vivimos aislados completamente. Sería interesante preguntarnos, ahora que estamos ya saliendo y entrando, saliendo en una pandemia y entrando otra vez de nuevo en la pandemia, ¿saben? Como que nos calentamos. Bueno, ¿a cuántas personas se ha ido a visitar? ¿A cuántas personas le hecho una llamada telefónica diciéndole feliz Navidad, o diciéndole cómo estás, o diciéndole, dándole ánimos para vivir? Si no hace falta, si se siente enfermo, no hace falta ir a la casa, tenemos teléfono. Podemos comunicarnos con la luna, como aquel que dice, pero no somos capaces de comunicarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro paisano, con nuestra paisana, con el novio, con la novia, con el hijo, con la hija, que vive al cruzar del pasillo. No ya al cruzar de la calle, sino al cruzar del pasillo. No somos, eso ya no. Pero le mandamos una tarjetita fría, como si, ay, qué lindo, el nene me mandó una tarjeta. ¿Qué tiempo hace que no vea a la nena? Dice, no sé, pero todos los años me mandan mi tarjetita de Navidad. Bueno, pues está bien, si con una tarjeta de Navidad nos conformamos, pues bendito sea Dios. Al menos sabemos que llega eso, pero no es la Navidad, la tarjeta de Navidad para acordarnos una vez al año, es para acordarnos todos los días del año, porque sabemos que nos necesitamos mutuamente. La soledad no está hecha para el hombre, ni para la mujer, está hecha para motivos, momentos de dolor y demás. Otro símbolo de la Navidad, la estrella de Navidad. Este sí que
pues hay que crearse, esperen un momentito, mal de mucho consuelo de tontos. La estrella de Navidad fue el fenómeno astrológico y astronómico que llevó a los magos a través del desierto. Se han hecho conjeturas sobre una triple conjunción de los planetas, Júpiter y Saturno, en su paso por Piscis, que se habría producido en el año 7 a.C., año que se cree que fue el verdadero nacimiento de Jesús. Eso es una teoría de la estrella de Navidad. Primero, ¿hubo estrella de Navidad? Vaya usted a saber si hubo estrella de Navidad o no. Lo que importa, vuelvo y le repito, de recordar que lo que nos dice la Sagrada Escritura no es, hay que seguirlo al pie de la letra. Es un símbolo de que la estrella hay que tener en cuenta el contexto cultural y religioso en el cual nace nuestra fe cristiana. Un contexto cultural en el cual se da mucha importancia a la naturaleza. La naturaleza está en diálogo siempre con el ser humano, está siempre en diálogo a través de la creación, a través de los seres. Por eso, el tiempo como se mide con la medición de las estrellas, del sol, de la luna y demás. Son el lenguaje que utilizaba el ser humano, hasta el punto de que ya no solamente en el sentido astronómico, sino en el sentido astrológico, se les atribuye el manejar nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones anímicas y demás. O sea, mucha gente se comunica con Dios a través de las estrellas, a través de los astros, a través del zodíaco, y no hay nada más ridículo y más embustero que eso. Se han dicho conjeturas sobre una triple conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, paso por Piscis, y se había procedido. O sea, mire, el problema es el siguiente, que pretendemos seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Y la palabra de Dios no es un libro para seguir al pie de la letra. Hay que saber qué es lo que me está diciendo Dios en cada momento, por lo que hemos expresado ahí. Por esa regla de 3, si vamos a seguir la palabra de Dios al pie de la letra, hay un salmo que dice Dios no existe. Y es palabra de Dios, Dios no existe. Pero continúa el texto, eso dice el necio. Pero si me quedo solamente con el pedazo de Dios no existe, Dios está diciendo la Biblia, pero Dios no existe, dice el necio. Y el vino alegra el corazón del hombre. El vino alegra, claro que alegra, pero eso no quiere decir justificar que nos emborrachemos y que no sepamos vivir sin una botella de vino. Entienden, ustedes son suficientemente inteligentes y saben. La estrella de David también es estrella del símbolo de la Navidad, aparte de la Navidad, aparte de los Reyes Magos, aparte de ese símbolo de la luz y de la orientación en el cielo. Las estrellas siempre están en su sitio y siempre nos están marcando un camino. Lo importante es saber conocer ese camino y saber cómo interpretar ese camino. Y obviamente el camino que nos trae la Navidad es el camino que nos marca Jesús de Nazaret, Jesús con su mensaje de paz, con su mensaje de aventuranzas y demás. Es más, yo les diría que le pidieran a Dios que nos enseñe a leer los signos de los tiempos. El Papa Francisco, se lo he dicho en otras ocasiones, pero no me canso de repetirlo porque es bien sencillo. Nos ha dicho que todos los 73 libros de la Sagrada Escritura lo podríamos resumir en un capítulo. En un capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en que nos habla de los talentos. Dios nos ha dado unos talentos. ¿Qué hacemos nosotros con esos talentos? Y nos ha dado estrellas de Navidad y estrellas de Pascua y estrellas de Pentecostés y estrellas para cada momento de la vida, para descubrir qué es lo que quiero, qué es lo que tengo y que no sé qué hacer con ello. Y por eso también nos dice la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 inteligentes. Las 5 inteligentes llevaban refill para el aceite del método de... Y fíjense que usa aceite, no usa otro tipo de combustible. ¿Por qué el aceite? El aceite viene de la aceituna viene del olivo. El olivo es el símbolo de la sabiduría, es el símbolo que según la mitología griega Zeus regaló a Atenea.
regaló a Atenea, no, Atenea regaló a Dios, regaló un búho, símbolo del animal que siempre está buscando la sabiduría, las cosas, un búho, un aceite de oliva. ¿Por qué? Porque la oliva es el símbolo de la sabiduría. El aceite es el símbolo de la sabiduría que arde siempre. Entonces, con esas tres cosas, aceite, búho, luz, podemos ir caminando en la vida. Entonces, ¿para buscar qué? ¿Qué es lo que hacemos en la vida? Estamos celebrando que una comelata y una bebelata del día primero del año, un día de una boda, de un bautizo, de una primera comunión, de una confirmación, de un entierro. Hay ciertas culturas que cuando hay un entierro, después van todos los participantes en el duelo a comer. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, se dice vulgarmente. Pero entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos entonces? Entonces la sabiduría de saber descubrir a Dios cómo. ¿Quién es el Dios que estamos descubriendo? Vengan porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo en la cárcel y me visitaron, forastero, forastero me suena a mí al individuo con dos pistolas, extranjero, emigrante y me acogieron. ¿Cuándo? Cuando lo hicimos con los demás. Por eso es interesante la historia de Navidad que nos enseñe a descubrir el camino que tengo que desarrollar en la vida. Descubrirlo, eso, qué hacer con los talentos que Dios me ha dado. Y miren, de monoprisa, que la vida corre más rápido de lo que nos imaginamos, no vamos a dejarlo para mañana. Bueno, buscar lo que hacemos, lo que tenemos que hacer en la vida. Segundo, tener la luz suficiente, tener la sabiduría suficiente para tener esa luz que nos ilumina y ilumina nuestro camino. Y sobre todo, encontrar a Dios, ¿a qué Dios tenemos que encontrar? ¿A qué prójimo tenemos que encontrar? A que tiene hambre, a que tiene sed, a que está desnudo, a que es emigrante, a que es enfermo, a que está en la cárcel, a que todo el mundo ignora y nadie hace caso. Por eso la estrella de Navidad debe ser una estrella de todos los años, de todos los meses de nuestra vida, no solamente de la Navidad y demás. Vamos a ver, la misa del gallo. La misa del gallo es la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad. Esa celebración solía caer al Gallicantus, al canto del gallo, de donde se originó este nombre. No tiene nada que ver con la costumbre en algunos países de comer este ave al horno en la cena de Nochebuena. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que la Navidad no es la época de comprar y de vender. La Navidad no es la época de viajar. La Navidad no es la época de visitar a la familia. No. La época es la época de introspección en nuestra vida y preguntarnos qué hacemos, qué regalo me ha dado Dios, qué es la vida, cómo yo estoy manejando ese regalo, qué es lo que... Entonces, como les digo, hay que tener el ser humano hoy en día, sobre todo los que vivimos en el área nueva, en las ciudades, ya no, las cosas del campo como que nos son ajenas y no son eso, anacrónicas. Pero el campesino siempre tiene sus animales que tienen su significado. Entonces el significado es, los gallos llaman al amanecer. Entonces la noche se nos dice el Evangelio que Jesús nació en un determinado momento en su vida, en que estaban solos a la noche, al amanecer del día de Navidad, del día de la Natividad. Entonces, cuando hay que dar la misa, darle gracias a Dios, cuando canta el gallo, el canto del gallo. De ahí se dice que la misa del 24 de diciembre a las 12 de la noche, que ya muy pocas parroquias lo tienen, eso es otra historia, se llama la misa del canto del gallo, la misa de la Nochebuena. Había la costumbre, me acuerdo, cuando yo era niño, se cenaba más o menos temprano, se iba a la Santa Misa a las 12, a la misa del gallo, y después se iba a la casa y se iba tocando las puertas de los vecinos para compartir dulces, para felicitar Navidad, para estar siempre un poquito más alegres y demás, porque la situación económica y política y social estaba difícil, pero no había tiempo para la misa del gallo, la misa del Gallicantum. La Gallicantus era una misa en que íbamos todos y la recordamos todavía.
con la edad que tenemos y demás, la seguimos recordando y la seguimos celebrando allí donde la celebran en muchas de nuestras parroquias y demás. Los colores, verde es el protagonista de la época, que significa esperanza, azul, plateado y blanco transmiten tranquilidad y a la vez alegría. El rojo es el color de la vida, de las emociones, las pasiones y el amor. O sea, los colores no piensan que es, por ejemplo, el color de Santa Claus, ese sí se sabe, es porque Santa Claus murió el 6 de diciembre, en pleno tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es el color morado. Y San Nicolás fuera de Estados Unidos se le viste en las ropas de obispo de color morado. Pero a Coca-Cola pagó el dinero que le pidieron, que debe de ser mucho, para auspiciar son 90 y pico de años los que vienen todos los años celebrando el desfile de Macy's, un desfile que pagó la Coca-Cola. Y entonces era rojo, hay que poner rojo a Santa Claus. Pero para nosotros azul es símbolo del cielo, color del cielo. Plateado es color de la luna y demás. Plateado y blanco transmiten tranquilidad. Verde es el muérdago verde y demás. El pino, el árbol de Navidad es verde porque tiene las hojas verdes, las hojas perennes y demás. Y el rojo color de la vida, de las emociones, las pasiones y el amor. Y vamos a ver. Flor de Pascua. La flor de Pascua fue cultivada en México por los aztecas mucho antes de la introducción del cristianismo en el hemisferio occidental. Inicialmente la planta se asoció con las religiones del siglo XVIII, cuando a causa de sus colores brillantes y su florecimiento en Navidad, los padres franciscanos de México utilizaron sus flores en las procesiones de la Natividad. La flor de Pascua fue introducida en Estados Unidos en 1825 por Joel Robert Poinsett, el primer embajador de los Estados Unidos en México. Poinsett, un eminente botánico, sembró las plantas en su invernadero en Carolina del Sur y luego envió brotes a los jardines británicos y a sus colegas horticultores. La flor de Pascua casi todo el año, hojas son verdes, pero cuando llega la época navideña, las hojas brotan de color rojo brillante. Muchos piensan que las hojas rojas que le brotan son el pétalo de flor, pero sus flores verdaderas son pequeños racimos amarillos que se encuentran en el centro del arbolito. Así que eso es las flores. Bueno, nos falta un minuto para concluir nuestra tertulia por Zoom. Simplemente les deseo con la tranquilidad, con todo el tiempo que vamos a tener, que veamos, que saquemos un minuto, 2 minutos, el tiempo que sea conveniente para, esperen un segundito, el tiempo que tengan conveniente para ver el sentido de hay un montón de gente. Tenemos a Salvadora, buenas tardes, Ritma, buenas tardes, a Valera, buenas tardes, Galaxy A32, iPhone 13 mini, Marilu, buenas tardes, Edwin Argueta, buenas tardes, iPhone 2, buenas tardes, Blanca Estela, buenas tardes, y iPhone 93, 93, 121. A todos ustedes, buenas tardes, les deseo una feliz Navidad y que la alegría y la paz esté con todos ustedes. Y para adelante, y para todos los que estén luchando, vamos a seguir luchando y recuerden, no hay nada mejor que el día de hoy. Mañana cuando venga, mirar al pasado no sirve para nada, solamente sirve para cuando construyamos el futuro, no olvidar el pasado para no cometer los mismos errores. Pero amando, compartiendo, ayudando a los demás es como se celebra la Navidad, y eso es cualquier día del año en que damos la mano a nuestro hermano y le decimos paz y alegría para siempre. Que Dios les bendiga a todos, que sigamos en la tertulia por la radio y el próximo